Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. En la agenda de hoy nos corresponde ahora el estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes. Y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dirija en esta hora. Oramos, buen Dios, para que usted, oh Señor, tome el control de cada una de las palabras que se van a mencionar en este segmento. La escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos por los que ya están conectados, nuestra hija Ariseida, nuestro hijo Reyes, nuestros hermanos en YouTube, nuestras hermanas en Facebook. Gracias, Señor. Gracias por todos los que se van conectando. Oramos también por los que están en Twitch, la plataforma juvenil. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el repaso anual de la escuela sabática para nuevos creyentes. Hace 2 días vimos el repaso del primer trimestre, las primeras 6 lecciones. El llamamiento de Jesús. Empezamos a orar. ¿Quién es Jesús? Su propio testimonio. El mundo al revés y las prioridades de Dios y las mías. El día de ayer vimos la Biblia de un nuevo discípulo, lección 7. La paciencia de Jesús con sus discípulos, lección 8. La Biblia, una guía para nuestra vida, lección 9. La autoridad de la Biblia, lección 10. Cómo estudiar la Biblia 1 y 2, lecciones 11 y 12. Y cerramos con dedicar tiempo a Dios. Y así cerramos el primer trimestre del año en su repaso anual. Hoy entramos en el segundo trimestre con las lecciones 1 a las 6, siendo el título de este trimestre Crecer en Jesús. La primera lección, la vida que debíais haber vivido. Y la lectura bíblica para esta primera lección se encuentra en Mateo 22, 37 y 39. ¿Qué preguntas nos hicimos en esta primera lección? Nos hicimos 4 preguntas. ¿Qué vida desea el Creador para el ser humano? ¿De qué manera hemos cambiado el ideal divino respecto a nosotros? ¿Qué podemos aprender de Jesús respecto a cómo vivir en un mundo de pecado, sin pecado? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros? Para ayudarnos a responder estas preguntas, se nos recomendó memorizar Mateo 22, 37 a 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El concepto clave de esta primera lección del segundo trimestre. Vida abundante. Desde el principio del mundo era el deseo de Dios que todo ser humano disfrutara de una vida llena de gozo y bienestar. Lamentablemente, el pecado trastornó los planes de Dios, pero en Cristo podemos comenzar a disfrutar de esa vida que Él planificó para nosotros desde el mismo principio. Hace algunos años leí un libro que hablaba de todo lo que no debía estar sucediendo en nuestro mundo. El tema clave de dicha obra era la naturaleza y la dinámica del pecado. En su primera página, el autor hizo referencia a la explicación que hizo Joseph
Zipler, del Salmo 23, que nuestra existencia terrenal no es más que un valle de sombra de muerte, que conducirá cuando Cristo venga. Repito, que nuestra existencia terrenal no es más que un valle de sombra de muerte que concluirá cuando Cristo venga. Si no fuimos creados para vivir bajo la sombra de la muerte, como nos sucede ahora, entonces, ¿cuál era el plan del Creador para nosotros? En realidad, ¿qué dice? ¿Qué clase de vida dice la Biblia que nos espera en este mundo? Estudiamos el plan original de Dios. Estudiamos los planes alternativos. Estudiamos la vida que Jesús vivió y cerramos con el propósito de Dios para tu vida. Esa semana cerró con el para meditar siguiente. Cuando David escribió el Salmo 8, estaba reconociendo el hecho de que Dios les había concedido autoridad a los seres humanos para que ejercer dominio sobre la naturaleza. Lee este hermoso salmo y medita cuidadosamente en la actitud de David al considerar todo lo que Dios le había dado. ¿En qué sentido la actitud de David se relaciona con nuestra actual interacción con el planeta? Reflexiona especialmente en lo primero y en el último versículo de este salmo. Y así llegamos a el resumen anual de la lección número 2 para el segundo trimestre, cuyo título fue La fuente de vida y de amor. Romanos 5:8 nos ayuda a responder las preguntas inquietantes de esta semana. ¿Qué tiene de especial el amor de Dios? ¿Pasará Dios por alto mis pecados puesto que me ama? Mediante la creación y el plan de salvación, ¿qué intenta Dios hacer por mí? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El concepto clave de esta semana, el amor de Dios. Y es el concepto clave de todo el año, el amor de Dios. Un elemento distintivo de la fe cristiana es que servimos a un Dios que nos ama, aunque no merecemos dicho amor. Dios es la fuente del verdadero amor. Esa semana cerramos con el meditar que dice, la vida que Dios desea para ti surge del gran mandamiento expresado por Jesús. Ama a Dios y ama a los demás. Aunque las instrucciones son las mismas para todos, obedecer dicho mandato te convertirá en un reflector de la imagen de Dios. Piensa en la forma en que podrías emplear tu vida. Los elementos en la columna de la izquierda para amar a Dios por entero y para amar a los demás en forma compasiva. Los elementos de la columna de la izquierda son ama porque se siente atraído por alguien. Es el amor a los amigos.
es el amor sacrificado. Ama aunque alguien no lo merezca. Desea dar y es el concepto que mejor define el amor de Dios. Y las palabras de la columna de la derecha solo son tres: filios, ágape y eros. Filios, ágape y eros nos llevan a la lección número 3. Amar a Dios. ¿Cómo se puede amar a alguien que no podemos ver? Existen formas determinadas mediante las cuales podemos desarrollar nuestro amor por Dios. ¿Puedo aprender de Jesús la forma de amar a Dios? Salmo 18:2 nos ayuda a responder. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El concepto clave para este estudio de la tercera lección del segundo trimestre de este año fue amar a Dios. No debe ser una mera profesión teórica, sino que hemos de dar evidencia de ello por medio del estudio de la Biblia. Ágape, la oración, filios, la adoración y la obediencia en sus mandamientos, eros. Tres palabras que no se nos deben olvidar: el estudio de la Biblia, la oración, la adoración y la obediencia a sus mandamientos nos deben recordar que Dios nos ama. Ágape. Nos deben recordar que debemos amar a nuestro prójimo. Filius. Y finalmente nos debe recordar que debemos ser fieles a nuestros cónyuges. Eros. ¿Qué motivos nos impulsan a amar a Dios? Procuramos la gloria y honra de Dios antes de que la nuestra. Y cerramos este tercer estudio del segundo trimestre con la pregunta: al amar a Jesús, ¿hemos experimentado el rechazo del mundo, tal como lo dijo el maestro? Y así llegamos a la cuarta lección del segundo trimestre. Entre dos reinos enfrentados. Personalmente, cada año que damos esta lección número 4, vemos una gran realidad. ¿Y qué problema para responder las preguntas de esta cuarta lección? ¿Por qué las cosas atractivas de este mundo parecen más reales que las de la tierra nueva? ¿En qué sentido el reino de este mundo está vinculado al reino del yo? ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó que el reino de Dios había llegado? Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Fue el texto que en aquel momento utilizamos para tratar de responder a esta pregunta. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El concepto clave para esta lección, el reino de Dios. Dios instaura su soberanía en nuestros corazones por medio de su amor. El reino de Dios posee dos dimensiones, una presente y otra futura. El reino de Dios llega a ser una realidad presente en nuestra vida cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús. De ese modo, Dios es nuestro rey. Sin embargo, muy pronto podremos disfrutar de la dimensión futura de dicho reino cuando nos reunamos con Jesús en el cielo. Al cerrar esta lección, estudiamos. Jesús utilizó una oración modelo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, a fin de enseñarle a orar a sus discípulos. Mateo 6, 9 al 13. Cuando repites esa oración, sabiendo lo que ahora conoces acerca del reino de Dios, ¿qué estás pidiendo en realidad al pedir venga tu reino? ¿Consideras que el reino de Dios es un hecho real en tu vida o que estás entregando? ¿A quién estás entregando tu lealtad? Y así nos preparamos para la lección número 5, cuyo título fue ¿Quién te define a ti? ¿Quién es la persona más importante en nuestra vida? ¿Qué piensas? ¿Qué piensa de nosotros esa persona? ¿Acaso actuamos en contra de nuestras conciencias con el fin de agradar a dicha persona? ¿Qué piensa Dios de nosotros? En aquella ocasión te recomendamos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El concepto clave de esta quinta lección del segundo trimestre fue: ¿quién definirá nuestra vida? Lo que piensa de nosotros la persona más importante de nuestra vida moldeará nuestro comportamiento. En aquella ocasión cerramos la quinta lección diciendo: no hay reprimendas, ni se hacen cuentas con el propósito, con el pródigo por su mal proceder. Repito, no hay reprimendas, ni se hacen cuentas con el pródigo por su mal proceder. El hijo siente que el pasado está perdonado y olvidado, raído para siempre. Y así Dios dice al pecador: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Isaías 44:22. En lugares celestiales,
página 124. ¿Quién define tu vida y valor? Tu identidad y valor. ¿Quién define tu identidad? ¿Quién define tu valor? A la hora de tomar una decisión, ¿cuenta más la opinión divina o la opinión de los seres humanos para ti? Y esto nos llevó a la lección número 6. Para nosotros, cuyo título fue para conocernos a nosotros mismos. ¿Podría la opinión que tenemos de nosotros mismos afectar nuestra relación con Jesús? Conocer nuestra verdadera condición podría ayudarnos a crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos llegar a conocernos? En auxilio salió el salmista en el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Reconocer nuestra condición fue nuestro concepto clave de esta sexta semana del segundo trimestre de este año. El primer paso para que podamos disfrutar del gozo de ser salvos en Cristo consiste en reconocer nuestra condición de seres humanos pecadores. Precisamente, esa actitud humilde constituye la garantía de nuestra exaltación. Y al cerrar este repaso del segundo trimestre en su primera parte, lo cerramos con las preguntas para meditar de esta sexta lección. ¿Cómo te consideras personalmente? ¿Posees una imagen sincera y realista de ti mismo o de ti misma? ¿Estás lleno o llena del orgullo o de contrición? ¿Estás lleno o llena de orgullo o de contrición? Elena G. de White nos regaló una cita en esta ocasión. Hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen: el oro de la fe y el amor, el manto blanco de la justicia de Cristo, el colirio del discernimiento espiritual. Si poseen estos dones, el templo del alma no será un altar profanado. Esto está en el libro Fe y Obras, capítulo 10, páginas 104 y 105. Cristo abre sus tesoros y los pone a nuestra disposición, y los pone a disposición de la iglesia. Él es el único capaz de darnos lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. El problema de muchos de nosotros radica en que hemos vivido un cristianismo sin Cristo. Manifestamos a los demás una vida espiritual que no ha sido enriquecida por una permanente relación con el Hijo de Dios. No podemos seguir exhibiendo ante el mundo una gran piedad y a la vez vivir una religión desprovista de la gracia de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Cristo que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Apocalipsis 3:30. A propósito de este pasaje, Jack Tukan, como comentarista de origen judío, hace un comentario muy instructivo. Cuanto más nos acercamos a Dios, más ansiamos su presencia. Cuanto más abramos nuestra puerta aquí, más suspiraremos para que Dios abra de par en par la otra puerta en el cielo. Secretos del Apocalipsis, página 48. Y así, mis queridos hermanos, llegamos al final de este repaso del segundo trimestre del año en su primera parte. Los espero mañana para continuar con el repaso anual. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos el repaso anual de la escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, agradeciéndole Señor cada una de las lecciones que nos ha refrescado la memoria en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de su palabra. Todos juntos, rumbo al cielo. Te espero mañana para continuar con el repaso anual de la escuela sabática para nuevos creyentes.